El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?». Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto os escandaliza? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, hay algunos de entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Palabra del Señor. En estos días estamos escuchando cómo Jesús fue experimentando el rechazo de los suyos, la falta de fe. Primero de los galileos en general, pero ahora son sus mismos discípulos los que no creen que verdaderamente Jesús haya venido del cielo. No creen, se escandalizan al oírle hablar de que Él es el pan vivo bajado del cielo, en quien tenemos la vida eterna, que es el Salvador, que es Dios con nosotros. Eso que decía San Atanasio, del que hablábamos al principio, es la revelación en persona de Dios. Y eso, pues, es muy difícil de creer, evidentemente. Para ello se necesita una experiencia profundísima, intensa, del Espíritu Santo. Esto es la clave, el Espíritu Santo, esa atracción de Dios. El pueblo de Israel, el pueblo hebreo a lo largo de su historia, ha oscilado siempre entre el creer y el no creer. Decían los profetas que era un pueblo de dura cerviz. Por eso dicen, es duro escuchar esta palabra, es duro creer esto, porque parece que contradice la razón y la evidencia lo que vemos. Jesús poco a poco se va encontrando solo, se va haciendo el vacío alrededor de él y queda solo un pequeño resto, los 12, a quienes al final también les pregunta: ¿también vosotros queréis iros? Mirad, esta palabra que hoy nos ha proclamado el Evangelio es muy actual, porque también hoy vivimos una crisis de fe profundísima desde hace ya mucho tiempo. Es lo que llamamos la apostasía silenciosa, ese vacío de tantos contemporáneos nuestros, de tantos hermanos nuestros
que se alejan de la Iglesia, que se alejan de Jesucristo, del Evangelio, que no creen en Dios. Esta es una diferencia, porque aquellos galileos y aquellos discípulos de Jesús no creían, no pudieron creer que Jesús es el Hijo de Dios. Pero hoy lo que nos pasa es algo todavía más radical, porque es que directamente no se cree en Dios, mucho menos que Jesús sea el Hijo de Dios, claro está. Y esta falta de fe es una crisis espiritual. Sobre esto he venido meditando a lo largo de todos estos días, que hablamos mucho de la situación actual, de la pandemia, que expresa también, es un kairos, un momento especialmente intenso, donde se manifiesta esta crisis espiritual en la que vivimos. Porque somos hombres carnales, no hombres espirituales. Hombres carnales que vivimos en la materia, en el materialismo de un mundo cerrado, de un mundo en donde solamente vivimos en lo inmediato, en lo superficial, en lo urgente, en ese estrés de la vida. Un filósofo del siglo XX, que fue muy conocido, hoy no sé si ya lo es tanto, se llamaba Heidegger, que es pues el iniciador de un movimiento filosófico que se llama el existencialismo. Decía que el hombre actual lleva una vida inauténtica y que está marcada por la angustia de la muerte, porque la muerte se nos presenta inmediatamente y preferimos olvidarnos, vivir como si solamente tuviéramos este momento presente actual. Esa vida cerrada, material, superficial, es una vida en la que nos falta el Espíritu. El Espíritu Santo, ¿qué es? Es Dios mismo en su vitalidad. La Biblia, sobre todo el libro del Génesis, cuando habla del Espíritu Santo, le llama el aliento vital. Ruach, es una palabra hebrea que dice esto, ruach, el aliento vital, la vitalidad de Dios, la potencia de Dios, la vida eterna. Eso es Dios, eso es el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos falta, esta vida. Hay muchos signos de nuestra generación en donde se ve de una forma palpable. Por ejemplo, una de los fenómenos, de las experiencias que a mí me parecen más palpables de esta falta de fe, de este no creer en realidad en la vida, es que no tenemos hijos. Esta generación no tiene hijos, porque no hay futuro, porque no se cree en la vida eterna, porque solamente tenemos el presente que hay que exprimir su jugo, pero cada uno para sí. Otro signo de esta falta de fe, de esta crisis profunda espiritual, es la fragilidad del amor. Un amor que en realidad no es una entrega total, que no es para siempre, que es mientras dure lo que llamamos el amor, que es sentimiento. Pero en el fondo hay una reserva, un no entregarme del todo, ni totalmente, ni para siempre. Esto no se dice, pero se sabe, se experimenta esa fragilidad del amor. Y algo en lo que me parece a mí también que se ha puesto de manifiesto en estos días, esa soledad, esa falta de espíritu, lo hemos vivido o lo estamos viviendo en las tragedias de las residencias de ancianos. Ese sufrimiento de los ancianos que mueren solos y que han quedado aparcados en una residencia porque faltaba el amor, porque no teníamos tiempo. Vivimos una profundísima crisis espiritual.
Y esta pandemia lo pone de manifiesto porque nos ha puesto delante la angustia, la muerte, nuestra propia realidad. Falta el amor, falta el espíritu, falta esa fe en Dios mismo. Por eso el Señor nos pregunta a nosotros, a cada uno de nosotros, a la Iglesia actual, ¿también vosotros queréis iros? Decía el Papa Benedicto XVI, cuando todavía no era Papa y hablaba él de estas cosas, que la Iglesia en Occidente, donde está teniendo lugar esta profunda crisis de fe, esto que llamamos la secularización, que afecta también a la Iglesia, que la Iglesia parece que va a quedar reducida a un resto, a un pequeño resto, decía él, a una minoría creativa en la que siga haciéndose presente la fe, siga haciéndose presente el amor de Dios hasta el extremo, siga haciéndose presente ese cielo abierto al infinito, al absoluto, a la verdad del amor que es Dios. También tú quieres irte. Es el momento de la opción. Dios respeta nuestra libertad. Jesucristo respeta nuestra libertad y la sufre. Y espera nuestra respuesta. Es una opción. Cada uno tiene que optar por Dios o sin Dios, por Jesucristo o sin Jesucristo. El que te salvó, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios espera tu respuesta de amor. También tú quieres irte.